el concepto de golpe de Estado comenzó a divulgarse cuando Carlos Marx estudió y propagó la idea del golpe de Estado de Napoleón el 18 de Brumario. Pero tanto he estudiado yo los golpes de Estado porque, claro, Franco me ha dado mucho tiempo para pensar, demasiado tiempo el de Franco que me daba para pensar, estudiar, y yo pensé muchas veces en la posibilidad de un golpe de Estado contra Franco. Y me entrevisté desde Muñoz Grande, Barroso, todo, porque la figura de Don Juan, yo me acerqué a Don Juan para ver si era posible preparar un golpe de Estado militar contra Franco. Por eso conozco perfectamente el libro de Curcio Malaparte, que es un libro curioso, interesante, hay que leer, pero no muy bueno, no es profundo. A partir de Carlos Marx, ya la idea de golpe de Estado se ha ido extendiendo muchísimo. Y hay un libro muy bueno, publicado en Francia, una especie que es una enciclopedia de los golpes de Estado, que recoge todos los clásicos. No solo a partir de la Revolución Francesa, que el más conocido es el de la conspiración de los iguales de Babel, sino que incluso antes de la Revolución Francesa incluye, y en la época clásica, los golpes de Estado en Roma, en la Europa clásica, pero antes de la Revolución Francesa fue muy famoso el golpe de Estado de Maupoux, bajo Luis XV, porque dio lugar a las palabras de Voltaire, que es muy difundida, pero que nadie conoce, que fueron motivadas por este golpe de Estado de Maupoux, que fue un giro de timón hacia la derecha del rey Luis XV contra los parlamentarios de París. Los parlamentarios no eran en el sentido de parlamento, sino los jueces, los magistrados, que era el Parlamento de París, para que dejaran de hacer lo que se llamaba admoniciones a los monarcas, al rey. Y ese golpe de Estado de Maupoux mereció el elogio de Voltaire, que era un golpe de Estado absolutista, para ser todavía más absoluto el poder del rey, y eliminar hasta las simples amonestaciones que se permitían una vez al año los magistrados de París, dando consejos o advertencias al rey. Y Voltaire dijo: prefiero ser cola de un león de vieja estirpe, como los Borbones, que no uno más de las 1000 cabezas de rata como mis iguales. Esas palabras de Voltaire es lo que dieron mucha fama después de haber cogido este golpe de Maupoux. Pero el golpe clásico es el de Napoleón del 18 de Brumario, que precisamente por mis estudios minuciosos de los golpes de Estado más famosos, digo que no fue el 18 de Brumario, fue el día 19. Hay un error grande porque la bibliografía no fue muy correcta y el golpe fue el día 19 de Brumario, no el 18. Y además tampoco saben que fue un fracaso total de Napoleón, que le dio pánico, que casi se desmayó de miedo, porque cuando le llamaron dictador y abajo tal dictador, corrió asustado en busca de la protección de su hermano Lucien, que estaba reunido presidiendo el comité de los 500, no, el de los ancianos, que era el 100. Y ahí se refugió y se le quedó desmayado casi en el primer piso ante la bronca y el abucheo de todos. Y fue Lucien el que se armó de valor, y en medio de esa escena tan terrible, con su hermano arriba desmayado en un sofá de miedo, blanco, con un hilillo de sangre entre la boca producido por los empujones que le dieron para pasar en medio de los diputados, con todo el mundo insultándole, llamándole traidor y dictador, y diciendo abajo la dictadura. Pues esos hilillos de sangre es que tuvo tal miedo el día anterior que no durmió, y tenía unos granitos en la cara y en los labios, de esos botones de fiebre que tan frecuentes son en los labios, y en los empujones se le reventó y estaba desmayado en el sofá con un hilillo de sangre. Y él, hasta que su hermano Lucien tomó la palabra en la asamblea, sin presencia de su hermano, se armó de valor, y al llegar el eco de las palabras de Lucien arriba a Napoleón, que estaba desmayado, abrió la ventana del salón donde estaba, abajo estaban las guardias, y dijo: a mí mis legiones también. Y ahí
Aún así, no salió hasta que la guardia de Lucián, que estaba a caballo fuera, entró a caballo dentro de la sala. Y entonces ya sacó de allí a Napoleón y fue el golpe famoso de Estado del 19 de Brumario. Bien, fue un golpe de Estado militar. En cambio, el golpe de Estado de Voltaire, que alabó, fue civil, fue el rey, que dio el golpe de Estado fue el rey, como un monarca absoluto, da un golpe de Estado, un cambio de timón, un giro. Desde entonces se sabe que Curcio Malaparte lo que hizo fue distinguir las revoluciones de los golpes de Estado. Una revolución es un movimiento de muchísima hondura, que requiere mucho tiempo. Los golpes de Estado son superficiales, que requieren muy poco tiempo de reparación. Las revoluciones suelen tener víctimas y los golpes de Estado suelen hacerse sin víctima ninguna. La sorpresa es la motivación fundamental del golpe de Estado. La publicidad y la propaganda ideológica es el fundamento de las revoluciones. Hay todas esas distinciones que hace el Curcio, yo las conozco todas. No hay revolución que no sea ideológica. Además, todas las revoluciones que han triunfado, las cuatro grandes, es decir, Estados Unidos, no, primero, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia están directamente relacionados con fenómenos muy lejanos y en la cercanía hay guerras. Participan en la guerra. Estados Unidos, como consecuencia de la guerra de independencia, hace la revolución de la libertad. En Inglaterra está la gloriosa, también del 86, que es también una guerra civil, la que produce el parlamentarismo ya definitivo, el que hay hoy, en el 1707, que fue el primer gobierno ya parlamentario. Rusia, no digamos, es la guerra mundial la que le da el triunfo a Lenin y al comunismo y al bolchevismo. Es con la guerra. En Mao, no digamos, está la guerra en China con la Chiang Kai-shek y la larga marcha le da. Es que no hay excepción. Las revoluciones son muy profundas y van asociadas a fenómenos de guerra. En España, a esto es lo que voy, la pregunta es que Franco y los militares lo que tenían previsto era un golpe de Estado, no una guerra. Un golpe de Estado militar, porque hay dos clases de golpe de Estado, el militar y el civil. El militar, el ejemplo más grande era el que España tenía preparado, un golpe de Estado. Fracasa el golpe de Estado militar porque fracasa Godet en Barcelona. Y Sanjurjo, que se mata en un accidente del avión que lo traslada de Lisboa a Madrid, y según me contaba a mí, que yo muerto de risa porque tenía gracia, Pedro San Rodríguez era un hombre muy inteligente y gracioso, y me contó que Sanjurjo era tan vanidoso que no quiso ir, tenía que ir en una avioneta a Madrid a tomar el mando del golpe de Estado. Dice, pero era tan vanidoso que no quería ir sin las maletas con las medallas. Y claro, pues con tanto peso el avión no despegó y se mató, porque no pudo despegar y chocó contra un árbol en el aeropuerto. Eso es verdad, que fue que en el propio aeropuerto no despegó. Y Pedro San Rodríguez me decía que era porque se quiso llevar todas las medallas militares. En fin, eso tiene gracia.